Anoche, Felipe Calderón presentó los retos que enfrentamos, los problemas de México y las políticas públicas para resolverlos. Es, como lo dice el título, un libro en el cual Felipe Calderón hace un recuento, una revisión de políticas públicas, lo divide en 11 capítulos, uno de ellos tiene que ver con seguridad, pero está también la economía, la infraestructura, educación. Lo presentó anoche, dijo que quizá más adelante vengan otros libros, quizá más adelante vengan memorias, y yo le preguntaba, tuve el privilegio, me invitó Felipe Calderón a ser uno de los presentadores del libro, de preguntarle quién escribía el libro, si lo estaba escribiendo el ex presidente Calderón o lo estaba escribiendo un científico social que había tenido pues prácticamente un año de tiempo, de paz académica para sentarse a reflexionar, y ahora hacía una evaluación de la obra de un presidente de la República. Por eso yo decía anoche que le tenía que hablar de usted y de usted como presidente, pero de tú, porque a un científico social, a un sociólogo, a un politólogo, se le habla de tú. Y hoy vienes a presentar tu libro, así que, ¿cómo estás, Felipe? Muy bien, Ciro. Qué gusto tenerte aquí, buen día. Muy contento y agradecido por estar en tu programa, contigo, con todo tu auditorio. También contento por recuperar el Felipe de siempre, porque ya finalmente, al no tener el cargo de presidente, pues ya el usted hacía unas distancias enormes y difíciles. Y bueno, eso me tiene contento. Agradecido también porque me hiciste el favor de comentar en la presentación del libro. Y contento, yo creo que como cualquier autor cuando presenta pues una obra buena, mala, regular, pero pues contento con ello. Buena convocatoria anoche. Sí, por momentos algunos amigos muy entusiastas, digamos, otros, sí, pero bueno, yo espero que este libro pueda ser útil para el análisis, pues no solo de la gente que me quiere o que me apoya o que me estima, sino también para toda persona que tenga pues críticas, dudas, cuestionamientos a fondo sobre lo que fue mi gobierno. Creo que el libro le puede ser de utilidad como para tener quizá otra perspectiva, datos nuevos, otro esquema de análisis. Bueno, antes de entrar en el contenido del libro, déjame abrir con una anécdota. Al final se le dio la palabra a algunas personas, ya por la hora, no fueron muchas, 5 o 6 personas, y la última en hablar, un joven, dijo que qué pena que en México no existía la reelección, porque si no, tú deberías seguir siendo el presidente. Tú rápidamente lo paraste, pero antes habías dicho algo que me llamó mucho la atención. Decías, es responsabilidad de un expresidente, de alguna manera, cuando menos, no entorpecer el trabajo del presidente en funciones, sino es que de apoyar las políticas del presidente en funciones. Algo dijo anoche Felipe Calderón con lo que yo no conté, en una crítica a Vicente Fox, y yo entendí en un apoyo tácito a la gestión del presidente que siga después de ti, en este caso el presidente Peña Nieto. Felipe. Bueno, tengo esa convicción. Por lo que viví ahí en la presidencia de la República, es tan difícil ese cargo, Ciro, que pues ahora sí que mucho ayuda el que no estorba, ¿no? En ese sentido. Sí. Tampoco creo que debe ser una presencia simplemente acrítica o carente de voz o de reflexión, pero sí creo que en términos de responsabilidad con México, hay que hacer todo lo posible para que al país le vaya bien, y eso pasa en mucho por no torpedear, no bloquear, no debilitar el ejercicio de la propia autoridad. Sé que es un ejercicio muy complejo. En el pasado, pues los expresidentes prácticamente no existían, se les mandaba de embajadores a las islas Fiji, sí, etcétera. O se tenían que ir del país, como Carlos Salinas. Y prácticamente es la historia de muchos o casi todos. Y me parece que eso corresponde más bien a una época ya superada de pues una versión más autocrática, más presidencialista, por cierto, que ya no corresponde al México de hoy. Sin embargo, eso no quita un sentido de responsabilidad que debe tener alguien que tuvo el privilegio, como en mi caso, de ser presidente de México. Bueno, y entonces decías, los expresidentes son como unos jarrones o unos floreros chinos, ¿no? Sí. Son muy bonitos, son muy finos, son muy lucidores, pero nadie sabe dónde ponerlos en la casa. Donde estorben menos, sí, ¿no? Esto lo comentaba Felipe González, expresidente de España, que es un hombre muy inteligente, muy simpático, por cierto. Y alguna vez me dijo eso, me lo dijo cuando yo era presidente, y se me hizo simpático, pero
cada vez que pasa el tiempo me voy acordando más de la metáfora, ¿no? Sí, un jarrón chino que sí, todo el mundo lo halaga, lo estima, nadie quiere que se rompa, nadie quiere que se raye, pero no haya en dónde dejarnos, ¿no? Entonces, pues yo ando también buscando mi sitio, procurando pero no eres no estorbar ni tampoco me vayan a dar no eres un jarrón chino. No me van a dar un pelotazo y voy a dar allí a rodar por las escaleras, ¿no? Bueno, eso anoche en la presentación del libro del expresidente Calderón. Su libro es muy cuidadoso, es un libro de recuento, de análisis, en algunos momentos con algo de autocrítica, en otros, lo dije también anoche, pues con la complacencia de quien cree que tomó las decisiones acertadas, pero hay una frase en el capítulo número 1, tiene que ver con la Estrategia Nacional de Seguridad, con la política de seguridad del presidente Calderón. Hay una frase que creo que es muy retadora, muy de polémica con el actual gobierno, y dice, leo textual la frase en el libro de Felipe Calderón: antes de mi gobierno se debilitaban las instituciones de seguridad y justicia y el crimen se fortalecía. Ahora las instituciones se fortalecen y el crimen se debilita. Felipe. Mira, estoy convencido de eso, Ciro. Es más, en este doble proceso está la clave de la seguridad de México. Tomo el tema tan preocupante que tu programa ha abordado desde hace unos días, el secuestro real o no, o los secuestros en Valle de Bravo. No solo en esa municipalidad, sino en esa región, yo estoy convencido que en la medida en que se fortalezcan las policías, el Ministerio Público, los jueces, las propias autoridades políticas, en esa medida se va a debilitar la criminalidad, incluyendo secuestros, extorsiones, etcétera. ¿Qué es lo que es evidente? Es tan débil, o es tan frágil, o quizá está tan penetrada la institucionalidad ahí, que la gente ni siquiera confía en denunciar ahí. Entonces, lo que sostengo en mi libro es: llega un momento en que los criminales primero son tolerados, luego son finalmente empiezan a penetrar una parte de la autoridad y luego llegan a cooptarla completamente. Pasan tres cosas. Primero, muchas veces la policía empieza a actuar no en favor de los ciudadanos, sino en favor de los ladrones y secuestradores. Dos, más allá de lo que prevalece ya no es el tema de drogas, que desde luego sigue, sino es el tema de extorsiones. Es decir, mi tesis también en el libro es: el crimen organizado habría que definirlo desde otra perspectiva, y la perspectiva es aquella organización que a través de la violencia o la amenaza busca extraer las rentas lícitas o ilícitas de una comunidad, y eso es lo que está pasando. El secuestro es una forma de sacarle la renta a la gente, como es la extorsión, como es el cobro de derecho de piso, etcétera. Y tercero, creo, insisto, cuando llegué yo, ¿qué veías? Los criminales se estaban expandiendo territorialmente, iban atrapando policías, ministerios públicos, jueces, los iban sometiendo a la buena o a la mala, es decir, o sobornándolos o matándolos, y se iba cayendo la vida institucional, lo cual le generaba un gran poder creciente al crimen organizado. Todavía hay lugares donde el crimen organizado manda, espero que sean, y creo que son excepcionales en el país, sí, pero en la medida en que fortalezcamos al Estado mexicano, en esa medida, y combatamos a la criminalidad, en esa medida vamos a recuperar la seguridad que necesitamos. Anoche dijiste que estabas convencido de que tu gobierno hizo lo que tenía que hacer y lo correcto en la lucha contra el crimen. ¿Ves una continuidad? ¿Dirías lo mismo en estos 20 meses del gobierno del presidente Peña Nieto? Yo no quisiera juzgar o comentar sobre el esfuerzo que hace esta administración, por eso insisto, respeto y deseo que vaya bien. ¿Qué veo? Veo que tiene que haber tres elementos, Ciro, para tener éxito: combatir a la criminalidad, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia y reconstruir el tejido social. Veo que en muchos casos ese combate a la criminalidad sigue con la fuerza del Estado, que la verdad, cuando tú tienes una policía débil o carcomida o en manos de criminales, no te queda más que usar la Fuerza Federal, y Fuerza Federal tiene nombre, es Ejército, Marina y Policía Federal, es PGR. Dos, se fortalecen, si en la medida, no tengo información clara, pero en la medida que siga este proceso de depuración policíaca y ministerial, que sigan los controles de confianza con su rigor. Sé que han cambiado, por cierto, algunos criterios de controles de confianza, sé que han buscado flexibilizar algunos, por lo tanto no podría opinar o no quisiera opinar más a fondo sobre ello. Y tres, también evidentemente, por lo menos el gobierno ha puesto un énfasis discursivo
en la reconstrucción del tejido social, lo cual es bueno. Bueno, hablas de 3 casos de 3 gobiernos estatales durante tu gestión que simplemente no participaron, no hicieron la tarea en cuanto a pues entrar a la lucha contra el crimen, depurar sus policías, y 2 de ellos son los estados con las grandes crisis en este sexenio, Tamaulipas y dices y especialmente Michoacán. Sí, la verdad es que en mi estado... Mencionas a Guerrero también. Desgraciadamente... Esta información además es a la fecha en que yo salgo del gobierno. Uh-huh. Y eso se puede constatar a partir de no solo de la aplicación de exámenes de control de confianza, sino hasta qué grado los exámenes de control de confianza derivaron en destituir a alguien que no cumple con esos requisitos. Uh-huh. Hay estados donde iban muy bien en sus exámenes de control de confianza, entre comillas, y decir muy bien, avanzaban, no suficientemente, pero avanzaban. Pero luego que veían que un policía pues estaba más bien en manos de los criminales, nunca lo removían. Uno de estos estados, en Michoacán, déjame decirte que yo insistía, porque además teníamos información de inteligencia que generaba tanto el CISEN como el ejército, y gente, bueno, que trabajaba, que nos pasaba información. En el caso de Michoacán, mira, están involucrados con los criminales. Me están diciendo que tenemos que hacer una pausa y vamos a entrar al tema de Michoacán. Sí, perfecto. Hacemos la pausa y seguimos conversando con el expresidente Calderón.